La economía global ha sido una de las más afectadas por la crisis pandémica. Para analizar este tema, hemos hecho un contacto con Humberto García Larralde. Él es economista, miembro de la Academia de Economía de Venezuela y es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ahora está retirado y vive en España. Bienvenido, Humberto, a Express News Noticias. Un saludo a los videntes de Express News. Me parece bien interesante que ustedes hagan esta posibilidad no, desarrollen esta posibilidad de considerar este tema que es tan importante. Mira, la idea de lo que estamos viviendo ahorita es de una crisis bastante diferente a las que se conocían en el pasado o las que se tocaban y se analizaban en el pasado, por cuanto estamos frente a una situación en la cual no solamente está afectada la demanda en términos de poder de compra, la ciudadanía, los ingresos de la gente, sino también la oferta. Es decir, no es una crisis típica de demanda, de sobrecalentamiento de la economía como ha ocurrido mucho en América Latina, que requiere medidas restrictivas, prudentes, de estabilización, sino más bien es una crisis de otra naturaleza en la cual los problemas están afectando tanto la demanda, tanto los ingresos, como la oferta, por una razón muy sencilla, porque la pandemia hizo que muchos negocios tuvieran que cerrar o los empleados tuvieran que retirarse, confinarse a sus casas, se interrumpieron muchas cadenas de suministro, se disminuyó mucho el comercio internacional y intranacional, y por ende hay que atacar la crisis en los dos extremos, los dos componentes, tanto proveer suficientes recursos como para sostener el poder de compra a la gente y suplantar los ingresos que perdieron por no estar activos en sus trabajos, por razones del confinamiento o por razones de enfermedad incluso, y desde luego contribuir a aliviar o apoyar la recuperación de la oferta y el desarrollo de nuevas oportunidades de oferta. La pregunta, Humberto, es ¿qué tan grave es esta crisis económica? ¿Es más grave, se puede considerar que es la crisis más grave que se haya vivido en la historia pues, mundial? No es la más grave en absoluto. Yo diría que la más grave, por lo menos en el siglo XX, fue la Gran Depresión de los años 30, del 29, 33, 35, 37, porque eso fue, en ese momento no se tenían las herramientas para neutralizar o compensar la caída, el colapso de las economías, que se desarrolló fundamentalmente con los trabajos de John Maynard Keynes, que era digamos, la terapia de administración de la demanda, de demand management, que permitía entonces compensar la caída de los ingresos con mayor gasto público. Ahora bien, han habido luego otras crisis en América Latina, hemos tenido muchas crisis de sobrecalentamiento, de exceso de gasto público, grandes déficits, crisis del sector externo, que han ameritado o que han sido respondidas con medidas más bien de restricción, de ajuste prudente, de contracción de la demanda, en fin. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto más bien, como dije anteriormente, es una crisis que afecta tanto a la oferta de bienes y servicios por la pandemia propiamente dicha, como a la demanda, porque desde luego han habido una disminución en los ingresos de la gente por razones de la enfermedad, por la pérdida de empleo, por la irrupción de los canales y el comercio, las conexiones entre negocios. Y esto presenta, por un lado, un reto. Los gobiernos están, digamos, repitiendo en buena medida una de las herramientas que se utilizó en la crisis de 2008, que es el quantitative easing, no quizás como en el mismo instrumento, pero están aliviando los recursos monetarios para sostener la demanda, es decir, para que haya suficiente dinero en la calle
para que la gente pueda tener un ingreso compensatorio de lo que han perdido por su pérdida de trabajo. Hay programas en cada país de compensar, de subsidiar, de transferir recursos a la gente, y esto se está apoyando con una medida expansiva de parte de los distintos gobiernos, sobre todo ahora en Estados Unidos, pero también en Europa. Y por el lado de la oferta, es decir, de cómo recuperar el aparato productivo que ha sido tan golpeado, hay por supuesto una capacidad instalada que está ahí presta a arrancar de nuevo, pero se ha planteado también las oportunidades de introducir cambios importantes. Y ahí está entonces el atractivo de la revolución verde, es decir, aprovechemos esta crisis para también impulsar toda una serie de tecnologías y de posibilidades de ahorro energético, de cambio en nuestros patrones de consumo y de producción, en el cual avancemos rápidamente en la eliminación de la dependencia de los combustibles fósiles, creamos nuevas oportunidades también de relacionarlos en los ambientes de trabajo. En esta pandemia se ha vivido mucho eso del trabajo, digamos, trabajar desde la casa por vía de internet. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar eso y sacarle mayor punta a eso? ¿Qué significa en términos de los desarrollos futuros, las posibilidades de entender nuestra vida como trabajadores y también desde luego como consumidores? Y desde luego también plantea muchos desafíos, muchos retos a nivel internacional, porque igualmente se han interrumpido, perdón, cadenas de suministro a nivel internacional con la pandemia, y entonces se está reconsiderando muchas empresas transnacionales y también países si deben volver a restablecer las mismas cadenas con la vulnerabilidad que eso significa, porque está dependiendo de quienes suministran insumos o bienes o servicios que están bastante lejos, o más bien reconcentrarse en los distintos países y depender más de los proveedores locales. En fin, es una crisis, es una transición bien importante. No tengo la menor duda que de esto vamos a salir. El aparato productivo está ahí, pero no es solamente establecer la demanda para que se recupere ese aparato productivo, sino cómo apoyar y cómo fortalecer la variedad de negocios que están en juego, y plantearse entonces, repito, esto como una oportunidad. Bueno, cuando usted habla de una economía en transición, también está involucrando a los organismos multilaterales que en el pasado, si se quiere, promovían las regulaciones y ahora al contrario están promoviendo el gasto público. Sí, indudablemente. El Fondo Monetario no es el mismo tan criticado o acusado en el pasado de contribuir con los ajustes neoliberales, contractivos, que no mejoraban la situación, sobre todo en América Latina, de la gente. Pues. Ha aprendido mucho precisamente de las crisis de los 90, de los crisis de los años 80, de los 90 en Asia Oriental, y hoy diría yo que tiene una actitud mucho más flexible, mucho más abierta, y que se ha expresado, entre otras cosas, en el reconocimiento de que un país en crisis no puede salir de la crisis si no crece. Si no crece, si no hay recursos con los cuales ese país pueda entonces enfrentar sus problemas. Entonces, lo que los organismos multilaterales reconocen es que hay que sostener la capacidad de vida, pues de pago, de compra de la gente. Hay que suplir lo que han perdido por el efecto de la pandemia. Hay un elemento muy importante también, hay que fortalecer algunos servicios del Estado, y eso es como diferente a lo que era la receta anterior, en particular, desde luego, los servicios sanitarios. Es decir, lo que algo demuestra en esta pandemia es que obviamente hay que fortalecer la asistencia médica, sanitaria, y los servicios relacionados por parte de los estados. Entonces, los organismos multilaterales en esto están claros,
y apoyan entonces las medidas que han tomado los distintos gobiernos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con el economista Humberto García Larralde, con quien estábamos discutiendo acerca de la situación económica en el mundo a partir de la crisis de la pandemia.